Segunda parte. Capítulo 1. Desde Ascalón, el camino conducía por las verdes colinas, entre las palmeras, los olivos retorcidos y los sicomoros que extendían sus largos brazos. Al anochecer, y ya muy cansada de tanto caminar, Magdalena alcanzó la zona de montañas más altas, cubiertas de tupidos bosques de abetos. Allí, junto a un torrente de aguas bravas, se encontraba una pequeña aldea, Bet-Zacaria, que había sido testigo de la sangrienta batalla librada por Judas Macabeo contra el ejército del rey Antíoco, que utilizaba elefantes para sus desplazamientos. De aquellos tiempos había quedado solamente un monolito erigido para conmemorar a los muertos durante el enfrentamiento. Había pocas casas en la aldea y una de ellas servía de posada para los viajeros. A ella llegó Magdalena cansada y cubierta de polvo después de haber estado andando durante todo el día. Se sentó junto a una mesa que habían colocado a la sombra de un gran árbol. El dueño, que le sirvió pan, queso, un puñado de aceitunas y un vaso de agua, observó con curiosidad a aquella hermosa joven que viajaba en solitario. Aquella noche no habían conseguido partir hacia Chipre. Durante un tiempo habían estado ocultos en las proximidades de Alejandría. Luego compraron 2 asnos y emprendieron el viaje hacia el norte, siguiendo la costa hasta llegar a la ciudad libre de Ascalón. Allí se separaron. Dimas se fue en un barco a Jope, donde tenía unos amigos. Antes intentó convencer a Magdalena para que se fuera con él, pero ella decidió encaminarse a Jerusalén. Además, sospechaba que en Jope la buscarían los hombres de Melitón y que estaría más segura siguiendo los caminos poco transitados que atraviesan las montañas. De acuerdo, vete, le dijo Dimas al despedirse. Ya te volveré a encontrar. Me has caído bien y pienso casarme contigo. Juntos nos haríamos ricos. Magdalena no le respondió nada. Dimas la había ayudado a escapar, le había salvado la vida. Magdalena le estaba muy agradecida y había intentado demostrarlo siempre, aunque su compañía no le resultaba demasiado grata. Y por supuesto, la idea de casarse con ese hombre ni se le había pasado por la cabeza. Pero en este momento solo pensaba en cómo la iban a recibir los suyos. Allí abajo podía ver el valle que acababa de recorrer. El día se estaba apagando poco a poco y el sol, poniéndose más allá del mar, dibujaba en el cielo largos y luminosos haces. Los dueños de la posada estaban deseando averiguar quién era aquella joven solitaria, y la mujer intentó entablar conversación con ella. ¿Te puedo servir en algo más?, le preguntó. Era una mujer joven, y junto a ella apareció un niño trifón completamente desnudo. Gracias por todo, pero estoy tan cansada que solo deseo acostarme. Tu cama está lista, ya puedes irte a descansar. ¿De dónde has llegado? De Ascalón. Pues has tenido que caminar mucho y te mereces un buen descanso. ¿Y a dónde te diriges ahora? Quiero llegar a la Ciudad Santa. Si sigues andando a ese mismo ritmo, puede que llegues allá mañana por la tarde. ¿Es tu peregrinación al templo? Sí. Por tu manera de hablar pareces judía, y sin embargo has estado en una ciudad pagana. En Ascalón viven muchos de los nuestros. Lo sé, algunos incluso se han hecho ricos allí, pero dicen que muchos de ellos ya no creen en el Altísimo y que adoran a los dioses paganos. ¿Tú vives en Ascalón? No, fui allí desde Alejandría. Magdalena se dio cuenta de que no debería haberlo dicho. En caso de que la siguieran y llegaran hasta aquel lugar, sin duda preguntarían por ella. Una vez en su tierra natal, se había sentido demasiado segura. «Oh», exclamó la mujer con admiración, sentándose junto a Magdalena. «Pues sí que vienes de lejos. He oído decir que Alejandría está más allá del mar y que es una ciudad enorme». «Sí que lo es». «¿Es más grande que Jerusalén?» «Sí, mucho más grande, como 100 veces más». «Es increíble. En una ciudad tan grande uno se puede perder como en un bosque, ¿verdad?» «Sí, es posible». ¿Vive allí gente nuestra? Sí, hay muchos,
pero también hay egipcios, griegos, siricios, fenicios, negros. ¿Y no se pelean entre ellos? Sí, con bastante frecuencia. Incluso echan mano de las armas y entonces estallan auténticas guerras. Los nuestros se enfrentan sobre todo con los griegos. La mujer tenía la tez muy morena y el cabello negro y liso. Estaba mirando a Magdalena con admiración. Seguro que nunca había abandonado Beth Zaccaria desde el día en que nació, y ahora estaba impresionada por aquella mujer que había conocido tantos lugares del mundo. Magdalena le preguntó: ¿qué hay de nuevo por Jerusalén? ¿Hace mucho que no has estado allí? Hace un par de años. ¿Entonces no sabes nada del profeta de Galilea? En los lugares en donde he estado, la gente hablaba de él, pero prefiero que tú me cuentes lo que sepas. Primero apareció en Galilea. Empezó a contar con entusiasmo, contenta de que ella también podía ser escuchada. Luego viajó por todo el país. Suele visitar Jerusalén durante los días de las celebraciones de las fiestas. Le sigue una multitud enorme. Unos dicen que es el Mesías, pero otros lo niegan. ¿Tú lo has visto? No, ¿cómo podría yo dejar la casa? Tengo que ocuparme de todo, la posada, los niños. Mi marido está trabajando en el campo, ya que tenemos un trozo de tierra para el cultivo. ¿Y ese profeta está llamando a la lucha? No, y quizás por eso hay gente que afirma que él no puede ser el Mesías, pero hace milagros, cura a los enfermos. ¿Y no promueve la guerra? No, y seguramente es mejor que no lo haga. Todas las guerras con los romanos han terminado siempre en desgracias. Mis 2 tíos perdieron la vida en ellas. Hace poco ha pasado por aquí un fariseo. Había visto con sus propios ojos cómo ese profeta ordenó a un demonio que saliera del cuerpo de un muchacho en el que se había introducido, y los gritos espantosos que lanzaba al tener que obedecer y salir fuera. ¿Echó a un demonio del cuerpo de un muchacho? Así lo contó aquel fariseo, pero también dijo que el profeta debió de emplear alguna fórmula satánica para hacerlo, porque un simple pecador no puede poseer una fuerza tan poderosa. Sin embargo lo hizo, echó al demonio, dijo Magdalena en voz baja. El sol se hundió del todo en el mar, tiñendo el cielo de rojo vivo. De repente ella sintió un escalofrío como si una mano helada tocara su espalda. Te acompañaré a donde tienes preparada la cama, y si quieres te daré un poco de aceite para que te fricciones los pies antes de acostarte, y mañana te encontrarás como nueva. Te aseguro que es un aceite muy bueno, me lo vendió un comerciante de Cariot. En efecto, por la mañana Magdalena despertó completamente descansada. Cuando el sol salió por detrás de las montañas, ella ya estaba caminando por el sendero que la llevaba subiendo de un puerto a otro. De vez en cuando pasaban a su lado los ángares, que habían salido a trabajar en el campo. Una vez encontró una caravana de comerciantes conduciendo muchos burros cargados de sacos y bultos. Les acompañaban unos cuantos hombres armados con gruesos palos que iban custodiando la mercancía. Al pasar cerca de Magdalena, la miraron con curiosidad, riéndose y comentando entre ellos ese encuentro. A veces, algún joven campesino le echaba un piropo desenfadado y los viejos la saludaban diciendo: «La paz sea contigo». Se cruzó también con 2 individuos que tenían aspecto de bandidos y la cara de uno de ellos le pareció conocida. ¿Sería alguno de la banda de Simón? Pero pasaron de largo sin detenerse junto a ella. Magdalena estuvo caminando un día entero. Ya al atardecer se adentró por un sombrío barranco lleno de árboles. Estaba muy cansada. Por fin, a la salida del barranco pudo ver delante de ella una montaña y allá arriba la ciudad. El sol poniente iluminaba la parda ladera, las casas, las murallas y la enorme cúpula puntiaguda como una gran estrella caída al suelo. Magdalena llegó a la línea que separaba lo claro de lo oscuro y se detuvo allí, como a la entrada de ese otro mundo. Apretó la mano contra el pecho y sintió cómo su corazón latía desacompasado. «He vuelto», murmuró. Se sintió llena de alegría y de inquietud. Durante todo su regreso se había estado haciendo la misma pregunta. ¿Cómo la iban a recibir?
Se daba cuenta de que ya no era la misma de antes. La evocación de las cosas que allí había dejado cuando partió hacía que sus recuerdos fueran más hermosos en contraste con la realidad de lo que actualmente era su vida, una realidad que ahora le parecía como una costra sucia que le cubría todo el cuerpo. Si pudiera, la arrancaría junto con su propia piel, con tal de poder volver a ser lo que había sido. Pero sabía que aquello era imposible. Ciertas cicatrices quedan para siempre. Se acercaba a la ciudad despacio y con gran emoción. Cuando era niña, aquel lugar despertaba en ella un sentimiento de enorme respeto. Era la ciudad santa, la ciudad del Altísimo. Y aunque luego había conocido ciudades más grandes y más ricas, Roma, Alejandría, Masilia, en el fondo de su corazón había conservado siempre un hermoso y pulcro sentimiento hacia Jerusalén. Magdalena alcanzó las murallas de la ciudad a la altura de una de las entradas más pequeñas. Por allí solían sacar a los condenados a la pena de muerte. Solo un profundo foso separaba las murallas del cementerio, cuyas sepulturas pintadas de blanco advertían a los transeúntes de que aquel era un lugar impuro. Un pequeño camino conducía hasta una roca en forma de bola, situada en el centro del cementerio. Esa roca estaba llena de grietas de donde asomaban pequeñas matas de hierbas, lo cual le daba el aspecto de una calavera que aún conservara fragmentos del cuero cabelludo. En lo alto de la roca había clavados unos palos donde ahorcaban a los rebeldes condenados a muerte. Si Simón no hubiera muerto en la pelea, le habrían crucificado en ese mismo lugar. Por encima del foso, un puente conducía hasta la puerta de los condenados, colindante con una torre en donde un destacamento siempre estaba de guardia. La gente no acostumbraba a pasar por allí, pues no se fiaba demasiado del centinela de turno. Cuando Magdalena cruzaba la puerta, el centinela la miró con un cierto interés, pero no le dijo nada. Después de haber seguido por un estrecho pasillo y haber atravesado 2 puertas más, salió directamente a la plaza del mercado. En ella reinaba el bullicio propio del atardecer, cuando el soplo del viento de poniente barría de los estrechos callejones el tórrido aire del mediodía. Algunos comerciantes se disponían ya a levantar sus puestos, mientras los que permanecían abiertos estaban rodeados por la multitud de los vendedores y compradores discutiendo con fervor los precios. A su lado los niños de ojos negros y de pelo moreno levantaban gran alboroto con sus juegos. Por en medio de toda aquella muchedumbre, Magdalena se dirigió al puente del río Cistor, no sin mucha dificultad. Recordaba que junto a él hubo en su día una posada en donde solían hospedarse los ricos peregrinos en la época de la celebración de las fiestas, y muchos de ellos tenían que buscar otro alojamiento porque no había bastante sitio para todos. Sin embargo, por aquellos días no había ninguna fiesta y en la posada podría haber sitio. Magdalena decidió quedarse en Jerusalén aquella noche. Se sintió agotada por la caminata de todo el día y además, de repente, había aumentado en ella el temor ante el encuentro con sus hermanos. No podía saber si con el paso del tiempo habrían cambiado de actitud y si, como le había pasado a ella, el sentimiento de añoranza se habría impuesto a la primitiva cólera. Llena de incertidumbre, decidió aplazar el acontecimiento hasta el día siguiente. Cuando entró en la posada, el dueño la saludó con mucha deferencia, prueba evidente del escaso número de clientes que tenía. En el comedor, el único comensal era un joven fariseo que estaba comiendo pan con queso y vino, no sin haberse asegurado antes de que esos alimentos no habían sido tratados impuramente. Sus negros y brillantes ojos se fijaron en Magdalena de tal modo que ella se dio cuenta de que aquel hombre la deseaba. Habiendo vivido durante tanto tiempo en Italia y en Masilia, Magdalena acostumbraba a llevar toda clase de adornos, sortijas, pendientes, brazaletes, se teñía de negro las cejas y se aplicaba colorete en las mejillas. Allí lo hacían todas las mujeres, y Magdalena no tuvo en cuenta que en Judea era diferente. Aquí solo las mujeres de mala reputación se maquillaban y llevaban adornos los días ordinarios. Después de haber cenado, Magdalena se levantó de la mesa para ir a descansar a su habitación. El hombre la siguió, y alcanzándola en un pequeño pasillo, le dijo bruscamente: «Te deseo». Magdalena retrocedió.
Apártate, Rabí, yo no quiero estar contigo. El hombre insistió, me gustas y puedo pagarte bien. No necesito tu dinero, vete. ¿Por qué no quieres? ¿No acostumbras a ganarte así la vida? No, yo no me vendo. ¿Me vas a decir? Tu aspecto indica claramente quién eres. Te equivocas, Rabí. No me equivoco y hasta me parece que te conozco. Sí, ahora te recuerdo. Tú fuiste concubina de un hombre impuro después de que esos malditos romanos aniquilaran el grupo de Simón. Intentó abrazarla, pero ella lo rechazó enfadada. Ya lo veremos. Las que se entregan a los impuros son castigadas, pero si vinieras conmigo, yo olvidaría el asunto. ¿Comprendido? Aquel hombre no era repelente, resultaba incluso atractivo, pero al día siguiente tenía que ver a Marta y a Lázaro. ¿Cómo podría aparecer delante de ellos después de haber cometido un evidente pecado? No, vete, le gritó. El fariseo se puso furioso. Basura, te arrepentirás.